Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer esta planta, conocida como espadaña o totora. Para hacer la planta he utilizado un hilo del color marrón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Un hilo en color verde para hacer las hojas del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Un palillo de madera para formar el tallo de 30 centímetros. Cinta de floristería, pero podemos utilizar también el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas. Una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador. Pero al mismo tiempo marcamos bien el punto y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 2 puntos. El motivo que vamos a repetir 2 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Uno, 2, 3 puntos, un aumento, tres puntos y un aumento. Las vueltas terminamos en el punto anterior al marcador. Ahora deberíamos tener 10 puntos bajos. Vamos a tejer 18 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 10 puntos bajos. Seguimos trabajando en vueltas espirales. Así que tejemos 10 puntos bajos. Y otra vez cambiamos el marcador y continuamos. Aquí ya tengo las 18 vueltas hechas. Ahora mismo la pieza tiene 10 centímetros de la altura. En la última vuelta vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. Para hacer una disminución cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Tenemos una disminución, dos, tres, cuatro, y 5.
Cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Pasamos el hilo por todos los puntos que nos quedan. Deberíamos tener 5 puntos, pero solamente por la parte de fuera del punto. Cinco puntos. Antes de cerrar el agujerito, colocamos un palillo de madera dentro de la pieza. Lo sacamos alrededor de 2 centímetros, 2-3 centímetros fuera de la pieza y ahora podemos cerrar el agujerito. Cortamos un poquito del hilo, dejamos alrededor de 2 o 3 centímetros. Si la pieza queda blandita, no guarda la forma, antes de colocar el palito y cerrar el agujero podemos poner un poquito de relleno dentro de la pieza. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. El hilo que voy a utilizar para hacer las hojas tiene grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros. Y voy a utilizar también un ganchillo de 3 milímetros. Formamos el primer punto. Hacemos 25 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 3-4 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos junto con las cadenetas entre el hilo y el ganchillo. Ahora subimos otras 2 cadenetas más. Y vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el primer punto debajo del alambre, que es el tercer punto contando desde el ganchillo. Y primero vamos a tejer 15 puntos medio altos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y tenemos que cerrar el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. Tenemos un punto medio alto. Repetimos, cogemos el hilo por debajo del alambre. Cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos queda un punto de la cadeneta. Aquí en este punto, primero vamos a tejer 2 puntos bajos. Dejamos el alambre bien pegadito a la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, giramos la labor, vamos a trabajar por el otro lado de la cadeneta. Y también en el último punto, o en el primero, hacemos primero 2 puntos bajos. Y ahora a continuación hacemos 9 puntos bajos. El extremo podemos llevar junto con la vuelta. Así lo escondemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora 15 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terminamos con 2 cadenetas, un punto deslizado, juntamos un poquito los 2 alambres, lo hacemos por el otro lado, así que los 2 alambres se quedan en el centro, hacemos un punto deslizado y por detrás de los 2 alambres hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, colocamos bien la hoja, cortamos los hilos que sobresalen y ahora aquí vamos a juntar los alambres, giramos unas cuantas veces, ahora tapamos la parte y ponemos el hilo entre los alambres. Y tenemos una hoja terminada. Hacemos otra hoja igual que esta. Ya tengo todas las piezas preparadas. Ahora vamos a ir tapando el palillo, lo podemos hacer con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas. Primero tapamos unos 3 centímetros, colocamos la primera hoja con el lado derecho hacia afuera. Y bajamos un poquito alrededor de 1 centímetro y medio y colocamos otra hoja.
y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.